Leamos y aprendamos juntos. Hoy nuevamente acá para un tema nuevo, un tema diferente y para dejar una huella en ustedes. Y con esta frase de este escritor y político británico Joseph Addison que dice, la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Es entrenamiento, es fortaleza, es conocimiento, es imaginación, todo. Y cada vez que me dedico a tener el tema para nuestra actividad, pienso también, ¿qué va a quedar? ¿Qué quiero que quede? ¿Qué quiero que llegue a ustedes? Y siempre con el mejor de los objetivos para que el tema esté cargado de conocimiento, de datos valiosos y que generen ustedes gran recordación. El tema de hoy, un tema que para mí es hermoso. Y hoy vamos a hablar de la Virgen María, de esta mujer que nos llena de unos sentimientos especiales y que pues siempre estamos pensando en ella en algún momento, pero hay ciertos detalles que vale la pena que retomemos, que volvamos a vivir esos detalles y momentos de su vida. Así que esta mujer que es la más venerada en la historia de la humanidad y que decimos bendita entre todas las mujeres. Una joven muchacha judía se convertiría en mito y objeto de devoción de multitudes al dar a luz al Mesías, anunciado en el Antiguo Testamento. Para unos un profeta, para otros Dios hecho hombre. Y hay muchos aspectos por conocer de ella. El alumbramiento del Hijo de María inaugura una nueva era en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre ella? De los 4 evangelios canónicos, el que más datos nos ofrece sobre la vida de María es Lucas. Este evangelista, que era un médico amigo del apóstol Pablo, que relató la vida de Jesús entre los 10 y los 20 años después de la muerte de Pablo, es Lucas. Y él relata perfectamente esa mítica escena de la aparición del ángel Gabriel que le anuncia a María que dará a luz un niño, un Salvador. Y está Mateo, que en cambio él nos cuenta la anunciación desde la perspectiva de José. Es al prometido de María que se le aparece en sueños un ángel y que le explica que no debe repudiar a la muchacha pese a su embarazo porque todo es voluntad de Dios. Y por otro lado, Marcos y Juan inician sus relatos con Jesús ya adulto. Ellos no hablan de su nacimiento. Y en el resto de los términos de la Biblia y de los evangelios, pues hay otros momentos de las apariciones de María. Y hay dos en particular que siempre nos ha marcado mucho por lo que significó su presencia en esos momentos. Y son las bodas de Caná. ¿Recuerdan? Este momento marca el comienzo de la actuación pública de su hijo y también el momento importante del final, que es cuando asiste al Calvario de Jesús. Fíjense cómo María está presente en esos momentos tan importantes y las escrituras así lo recalcan, así nos lo indican. Pero, ¿cuándo nace María? ¿Dónde nace María? La fecha está fijada en el 8 de septiembre. Y esto fue por el Papa Sergio I en el siglo VII. Y no hay un dato exacto en dónde nació. Se menciona
Nazaret, Jerusalén, Belén y aún más considerando que las jóvenes contraían matrimonio a muy temprana edad, es decir, eran capaces de engendrar y por este dato pues se puede calcular que María nació entre los 18 o los 16 años antes de Cristo. Pero ¿cómo lucía? ¿Cuál era su aspecto físico? Se sabe realmente poco porque todas las imágenes que tenemos pues nos demuestran una imagen de dulzura, de candor, de ternura y tal vez de todas estas imágenes pues no tenemos una muy exacta porque recordemos que era judía y lo más probable es que fuera de ojos y cabellos oscuros y tal vez de una contextura más bien menuda, muy finita. Y no sabemos mucho de esa vida de María antes del nacimiento de Jesús. Pero, ¿cuándo empieza ese culto a María? La Virgen María en la Iglesia Católica es reconocida y venerada como Madre de Jesús, Madre de Dios. La Iglesia propone a María como modelo de obediencia, en contraste con la desobediencia de Eva. Y en las pinturas que nosotros vemos de los 3 primeros siglos del cristianismo, que se conservan en todas estas, catacumbas y en las partes donde se puede representar perfectamente, se observa mucho esta imagen que es el niño Jesús en brazos de María. Y son imágenes preciosísimas, son imágenes que nos llenan de como de una paz interior enorme. Pero también hay unas huellas de mucho tiempo atrás de esas representaciones de María que son anteriores al momento en que se inicia el culto a ella. Por ejemplo, les nombraba las catacumbas, en particular las romanas, se encuentran imágenes de la Virgen y ese momento donde aquí observamos que tiene el niño en brazos. ¿M? También en la Basílica de la Anunciación en Nazaret se encuentran muchas inscripciones y muchas imágenes que todas estas se remontan al siglo segundo, mm, donde encontramos que alcanzaban a hacer en piedra unas representaciones de estas imágenes. Pero también es bueno saber dónde y cuándo muere María. Pues bien, desde el año 453, cuando se registra la fiesta de la Asunción en Jerusalén, y de allí viene esta fecha, 15 de agosto. Así que en el año 600, el emperador de Bizancio, Mauricio, ordena celebrar ese día en todo el imperio esta fiesta. Y es una fecha pues incierta porque hay muchas tradiciones contradictorias, ya que para algunos la asunción se produjo 3 días después de la muerte, como en el caso de Jesús, y para otros se cree que fue mucho después. A María la ubican en Jerusalén en el momento de su muerte, pero también hay unas hipótesis que dicen que falleció acá, en Éfeso, en Turquía, donde también habría muerto el evangelista Juan, porque ella pasó los últimos años de su vida en esta casita, que era la casa de Juan. Es una casita pequeña, muy sencilla, muy bien conservada. Tuve la oportunidad de estar allí y es espectacular ese sentimiento, esas sensaciones al ingresar, porque hay entrada, hay ingreso para conocer y le permiten a uno ingresar por esta puerta que es pequeñita
y sale por este costado, por otra puerta que tiene, y adentro encontramos un altar dirigido a ella. Están prohibidas las fotos al interior, y en otro momento hablaremos este tema de la vida de María aquí en esta parte de Éfeso, que es bien interesante conocerla. Entonces se cree también que ella haya muerto en este sitio, ya que estuvo mucho tiempo allí, y se cree que murió a los 64 años. Pero María también nos deja unos dogmas marianos, que ese dogma es la verdad en la fe y por lo tanto es indiscutible. Los dogmas marianos son estos cuatro, los principales y que siempre hablamos de ellos, y han sido aceptados por las corrientes cristianas establecidos en los primeros siglos después de Cristo. Así que los vamos a ver un poquito y vamos a entender en qué consiste cada uno de estos. El primer dogma es la maternidad divina de la Virgen María. Ella es verdaderamente la Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431, que coincide con el momento en que se establece que en Jesús conviven lo humano y lo divino. El Hijo de María es Dios encarnado, y tiempo después fue proclamado por otros concilios universales. Primer dogma. El segundo, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este establece que María concibió sin mácula, es decir, que ella estaba libre del pecado original con el cual nacemos todos los demás mortales. Este dogma fue popular antes de recibir la sanción del pontificado por Pío IX en el año 1854. La Inmaculada Concepción de la Virgen María. El tercer dogma es la de la perpetua virginidad de María. Concibió a su Hijo por gracia divina. Este dogma se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Y el último dogma, la Asunción de la Virgen María. Esta asunción de María al cielo en cuerpo y alma, luego de morir y ser sepultada. Antes de ser dogma, por decisión del Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 950, la Asunción ya era una creencia popular y una fiesta que estaba muy difundida. Pero también está el Apocalipsis de la Virgen María. Pensaríamos que no, pero muchos textos afirman que María descendió a los infiernos antes de morir. ¿Pero para qué? Para interceder por los condenados ante su Hijo, de quien obtiene misericordia para ellos. Esta afirmación ha tenido mucha difusión y se cree que María ocupa un rol de corredentora hasta cierto punto. Recordemos que ella es intercesora. Entonces se tiene una creencia muy particular en estos datos del Apocalipsis de la Virgen María. Pero María también está presente en el arte. La Virgen ha sido representada por los artistas más famosos en muchos momentos, en muchas situaciones, y siempre acompañada de su Hijo. Siempre está presente con su Hijo. Desde sus orígenes, el cristianismo puso el arte al servicio de la liturgia. De hecho, ha sido una de las formas más antiguas de comunicación que tiene la Iglesia. Y obviamente María tiene un lugar muy importante
Pero hay imágenes más clásicas o que nos han dejado un dato más importante y están, por ejemplo, esta imagen de María con el niño en su regazo, demostrando el amor, el cuidado y la ternura de madre. Y fíjense cómo lo sostiene con sus dos manos. Le evita el peligro, le evita caer. Y otra muy conocida es esta, la piedad. Es decir, María con el cuerpo de su hijo crucificado una vez lo han descendido de la cruz. Y esta imagen es preciosísima cuando la observamos de cerca porque esta escultura nos muestra en el rostro de María el dolor de madre, la tristeza, el querer estar en el lugar en el que está su hijo. Y siempre demostrándonos ese amor infinito. Pero también en la vida de María hay un personaje importantísimo, José, su esposo. María era su prometida. El compromiso se estableció incluso varios años antes del casamiento. Y cuando él se entera de que ella estaba encinta, decide repudiarla en silencio para no perjudicarla. Pero aparece el ángel que le revela en sueños que el niño que ella dará a luz es el Mesías. Y sí, José y María se casaron, de acuerdo a la costumbre judía, en la casa de María a las afueras de Nazaret. Y es un compañero maravilloso, único, empieza en ese largo camino que emprendieron hacia Belén. Y también fue el padre maravilloso para ese hijo que llevaba María. Fue el compañero, fue el amigo. Así que José es un personaje que enmarca muchos momentos de la Virgen María y es muy importante en su vida. Y es tan importante y tan valioso este momento que aparece entonces también esta oración, el Ave María. Comienza con el saludo del ángel en la Anunciación. Dios te salve María. Es la oración más conocida a la Virgen. Es recitada todos los días por miles de católicos desde hace más de 1000 años. Es a la vez una alabanza y una súplica a la Madre de la Iglesia. Miles de católicos rezan a la Madre de Dios todos los días. Invocarle parece obvio para muchos creyentes. Entre los santos, María ocupa un lugar muy especial. Es la Inmaculada, es la Madre de Cristo. Y muy por encima de todos los santos, María es modelo de la Iglesia en el orden de la fe, la caridad y la unión perfecta con la Iglesia. Ella es un ejemplo de humildad, virtud, dulzura. Está presente junto a Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y presente ahí al pie de la cruz. Por lo tanto, también presente a nuestro lado, porque recordemos que Jesús es el camino, pero es María que nos ayuda a encontrar ese camino, a comprometernos con Él y serle fieles. Y también están las advocaciones de la Virgen María. Y las advocaciones son estos nombres que ha recibido María en todos los países del mundo y a lo largo de cada sitio que vamos. Es un fenómeno muy extendido en el mundo encontrar que tiene muchos nombres, siendo única y extraordinaria, pero que ella cambia el destino del mundo y ella, al convertirse en madre de Dios, es madre de todos los hombres, de todas las épocas, sin distinción, sin frontera,
dispuesta a dar una voz de alivio a todos los hijos afligidos, dispuesta a interceder por todos ante Dios Padre, con toda la comprensión y la misericordia que solo una madre es capaz de tener. Y están las apariciones de la Virgen María. Las apariciones no son tantas y son aquellas en donde la Virgen realmente se ha aparecido y ha dejado un mensaje particular, algunos más conocidos que otros, pero todos con el mismo valor, con el mismo sentimiento. Y esto lo vamos a ver en otra de nuestros encuentros, las apariciones puntuales de la Virgen María, porque es un tema hermosísimo, pero siempre pensando que desde pequeños ese amor por la Virgen tiene que estar presente como madre y como madres reflejar el amor que nos deja la Virgen María para transmitirlo a nuestros hijos. Así que con esto termino orando por todos, elevando un Ave María por todos y pidiéndole a la Virgen que sea protectora de todos nosotros, que sea intercesora de todos nosotros, que nos lleve al Hijo, que nos ilumine ese camino. Bueno, hoy me despido de este tema tan hermoso con esta frase tan linda de Mario Vargas Llosa. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Sí, soy una lectora incansable y una lectora que quiere compartir con todos esto, algo de conocimiento. Así que gracias por estar acá y gracias también por compartir este video. Un abrazo para todos y que la Virgen siga estando ahí en el camino.